cómo lanzar la bomba, el zapador que está contigo hace todo para que tú seas capaz de coger la radio y hacer con eficacia la conducción para que la bomba vaya al sitio, ¿sabes? Entonces, bueno, la verdad que yo les tengo mucho cariño. Yo... Bueno, Afganistán, destacamento en Afganistán, como jefe de Tactical Air Control Party, ¿no? Y yo vi a la BRICPAC. Cuéntanos, por favor, esta fase. Mira, fue muy gracioso porque yo cuando lo que te contaba antes, los dos primeros pilotos que mandaban, ¿no? Para Afganistán para hacer funciones de FAC, de JTAC, fuimos precisamente dos compañeros, otro compañero y yo, de Torrejón, ¿no? Y me acuerdo perfectamente cuando nos le dijeron, no, nosotros estábamos en un vuelo nocturno y joder, bueno, los vuelos nocturnos al final cuando llegas ahí, llegas ¿no? Con la adrenalina a tope, tal, eufórico, tal, y ya, bueno, ya te llegas al escuadrón, sin novedad, jefe, tal, y está el jefe allí, ¿no? El teniente coronel nuestro, el jefe de grupo, y dice, tú y tú, dice, habéis salido en la lista para ir a Afganistán. Y digo, bueno, pues ya te toca tal, ya sabes que tarde o temprano te tiene que tocar, ¿no? Son muchos meses allí en Afganistán, al final es duro. Y claro, empezamos a leer el papel y pone para el puesto TACP. TACP es Tactical Air Control Party, ¿vale? Que es el equipo que lleva el FAC alrededor, ¿no? De personas, ¿no? Para poder hacer las tareas del CAS, ¿no? Desde el suelo. Y claro, dijimos, ostras, digo, precisamente el otro compañero era el que estaba en Badajoz conmigo, que hizo el curso de FAC conmigo y que era de mi promoción. Y digo, ostras, no me digas, que nos vamos de FAC allí. Y bueno, mi compañero no tuvo tiempo casi de pensárselo porque en cuanto salió nombrado se fue al poquito a hacer la instrucción a Alcantarilla con el escuadrón de zapadores paracaidistas para hacer la instrucción para allá. Yo tuve me parece que esto nos lo notificaron en enero o febrero, y yo tuve hasta junio para pensármelo, ¿no? Y mentalizarme y hacer el curso de instrucción, ¿no? Y toda la historia, mientras que hablaba con él de vez en cuando para que me contara lo que había por allí. Y bueno, la verdad que bueno, fue lo que te he contado antes, ¿sabes? Al final es algo que tú prefieres estar de piloto todavía, pero cuando te envían para allá te parece una aventura. Entonces, nunca dejamos, ¿no? Nunca dejamos los militares, ¿no? De tener ese afán de aventura, ¿no? Ese espíritu aventurero, ¿no? Que te lleva a meterte en líos, ¿no? No en líos, ¿no? Pero sí de ¿dónde está el peligro? Allí, pues voy para allá, ¿sabes? No es lo que te llama, ¿no? Lo que tú afrontas, ¿no? Sí. Los conflictos porque haces lo contrario de lo que hace la gente, ¿no? Que es a lo mejor huir, ¿no? Entonces, bueno, el ir a Afganistán y de FAC era algo como, ¡buah! Esto es tremendo, ¿no? Esto es una aventura, ¿no? Ahí tremenda, que la verdad que me pareció muy emocionante. Me pareció muy emocionante la instrucción en Alcantarilla, ¿no? Porque me ayudaba a conocer pues un poquito a los compañeros del EZAPAC, ¿no? El EZAPAC es una unidad increíble, ¿no? De gente que bueno, que realmente tiene una mentalidad muy diferente, ¿no? A la que tenemos los aviadores, ¿no? Entonces, son gente que son de operaciones especiales, son muy, muy profesionales, muy, muy eficaces. Son gente que está muy, muy entrenada, y cuando te metes con ellos, ¿no? A hacer el entrenamiento de FAC, te das cuenta de lo que realmente valen. Son gente que vale muchísimo, son gente que tiene una preparación increíble y una disciplina que ya la quisiéramos muchos en muchas unidades, la verdad. Y bueno, al final pues haces un poquito todo por allí y ves el manejo de las armas, ¿no? Cómo usas equipos nuevos, ¿no? El de designación, la cámara térmica, gafas de visión nocturna, ¿no? Haces un poquito de todo y la verdad que es motivador, la verdad.
Y yo, bueno, al final desplegué a finales de junio de 2007 y estuve hasta noviembre. Yo me integré en la provincia de Bagdís, ahí junto con la brigada paracaidista, en la PRT, que es Provincial Reconstruction Team, ¿no? Que es la base que tenemos, que tiene la coalición, que tenía la coalición en Calais, ¿sabes? Que es la capital de Bagdís. Y hacíamos misiones, pues de vez en cuando, ¿no? Pues con la brigada paracaidista, pues para acompañarlos, ¿no? Y darles protección. De tal forma que si había algún tipo de evento, ¿no? Ellos tenían algún contacto con tropas, ¿no? Pues con tropas hostiles, evidentemente, pues nosotros pudiéramos darles apoyo aéreo. Y era realmente estimulante, porque era, claro, todo lo que había visto en el curso de FAC, ¿no? En diversos cursos de FAC, ¿no? En prácticas que había hecho, al fin y al cabo es de juguete. Es más, todos los vuelos que haces en España, ¿no? Y ejercicios, al final es todo jugar, ¿no? Porque es un entrenamiento, ¿no? Pero no es real. Pero Afganistán sí es real. Afganistán sí era real y sí que estabas allí y sí que cuando te bajabas de un vehículo y veías a lo que te rodeaba, ¿no? Y nosotros tuvimos, por ejemplo, una de los apoyos que hicimos fue una población que estaba por allí por la provincia. No había habido un ataque de los talibanes y la población habían salido pues armados, ¿no? Con sus Kalashnikov, con sus armas, las que tenían por casa. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, eran los del pueblo, pero los del pueblo iban vestidos exactamente igual que los talibanes, ¿no? Los narcotraficantes, claro, o de lo que fueran, ¿no? Lo que les atacaron. Y claro, tú estabas allí con tu antibalas, con tu casco, con tus cartuchos, con tus cargadores por aquí, con tu radio y con todo tu equipo, y veías a un tipo de esos y dices, ostras, es que no sé si es bueno o si es malo. A lo mejor el hombre este me empieza a tirotear aquí y me quedo frito, ¿sabes? Y es, bueno, tuvimos la oportunidad de hacer entrenamiento, ¿no? Hacer algo de instrucción con aviones de la coalición. Claro, los principales que nos apoyaban eran los franceses, pero también nos apoyaban F-15 Echo, ¿sabes? El Strike Eagle, que era increíble. Qué pasada de avión, qué pasada de avión. Sí, es una pasada. A mí me ha alucinado desde siempre, me parece un avión súper capaz de todo, ¿sabes? Y hacíamos prácticas también con los B1, ¿sabes? Y era tremendo, porque claro, cuando tú estabas con la radio y te daban el check-in, los F1 te decían, bueno, pues tenemos GB12, ¿no? O GBU, ¿no? Lo que fuera, ¿no? El armamento que llevaban. Dos cosas. Los Mirage 2000 Delta tenían 2 GB12, ¿no? Sí. Y un pod de designación y ya está, no tenían ni cañón, fíjate. Pero claro, te llegaba el F-15 y empezaba ahí. Bueno, pues 500 cartuchos de cañón, empezaba ahí, se te quedaba el boli sin tinta, ¿sabes? Porque llegaste y decías 4 GB tal, 4 GB tal entre uno, de las GB12 tal y tal. Y dices, bueno, ya, pero claro, te daba el check-in, el B1, bueno. Y dices, con todo esto, con todo lo que tiene este avión dentro de la bodega, podría arrasar un pueblo entero, ¿sabes? Sí. Y claro, al final los B1, por ejemplo, tenían un tipo de ataque muy interesante, que como llevaban bombas de guiado GPS, metían coordenadas del objetivo y metían coordenadas de un triángulo alrededor del objetivo, de tal forma que la bomba daba en el objetivo, pero con lo que haciendo el triángulo maximizaban el daño. ¿Sabes? Las bombas eran menores, pero las dispersaban, ¿no? Y hacían. Bueno, pues era interesante. Y era de las experiencias más intensas que he tenido yo en la vida, ¿no? Nosotros tuvimos algunos eventos que no voy a relatar, ¿sabes? Y al final son experiencias vitales que te dan mucho, ¿no? Que te centran como militar, ¿no? Sobre todo. Porque puedes ser militar y estar toda la vida entrenándote y no pasar nada, o irte a un conflicto o a una situación de posible conflicto y tener ese contacto, ¿no? Que te dé la experiencia, no y el criterio. Y
hubo un Rubén antes de irse a Afganistán y hubo un Rubén después de volver. Cuando yo volví de Afganistán, claro, de repente te das cuenta que la gente sonríe mucho, que la gente es muy feliz, que la gente es muy... Pero tú has visto allí miseria y bueno, pues drama de muchas familias, ¿no? ¿no? A mí una cosa de las que más me impresionó, ¿no? La gente vive con muy poco, ¿no? Pero sin embargo son inmensamente felices, ¿sabes? Ellos ven que llegas tú con tus cosas, ¿no? Y limpito y con todas tus cosas, pero ellos son inmensamente felices, ¿no? Y van sucios y van con vehículos con abollones por todos lados, con chanclas a todo, incluso en invierno. Los niños, por ejemplo, tú llegabas a cualquier pueblo y veías a los niños, y los niños, aquellos niños eran más felices que ningún niño en España, casi, ¿sabes? No tenían ni tablet, ni móvil, ni televisión, no tenían nada, se hacían sus juguetes, pero eran felices subiendo una montaña, bajando, rodando, ¿sabes? Tirándose piedras y tirándose palos ahí, no sé qué, ¿sabes? Y les dabas una galleta de chocolate y es como que le dieras 1 millón de euros a un tío, ¿sabes? O sea, era increíble. O sea, de verdad que es una experiencia que te abre la mente a otras culturas, a otras situaciones. Y cuando vuelves, dices, qué afortunados somos de realmente vivir donde vivimos. Eh, Hay que valorarlo mucho, ¿sabes? Porque esto se ha construido también con mucho esfuerzo de antepasados nuestros y toda la historia de España, de Europa, del mundo. Al final ha generado que nosotros podamos vivir realmente bien. Y dar gracias por cada día, porque realmente es un lujo lo que tenemos. Cada vez que sale agua del grifo, cada vez que abres el frigorífico, y hay comida ahí, o te vas al Mercadona y siempre de todo y cosas así. Eso en otros países, en otras culturas no existe, ¿sabes? Entonces, no sé, te cambia mucho la perspectiva. Lo que dices es muy importante. Además, creo que hay que ser consciente, porque creo que la gente, nuestros hijos, más mayores también, dan por hecho de que esto es gratis, de que esto es regalado y es así para toda la vida. Pero creo que es importante transmitir el mensaje de que no es gratis, de que si no lo cuidamos se nos puede ir de la mano muy rápidamente. Y hay que ser consciente de lo que tenemos día a día, dar gracias, ¿verdad? Y fíjate lo que decías, esta gente pues no tiene tanto, pero es feliz, pero sin embargo tienen quizás una base muy importante de valores, de fe, de familia, lo tienen muy arraigado, que eso les apoya mucho entre ellos. Y es algo que no podemos perder aquí en España porque somos españoles, ¿no? Pero la gente que nos oiga en general, la civilización occidental, ¿no? En el sentido de que hay que cuidar lo que tenemos. Que porque nuestros antepasados han usado mucho, muy duro y han pasado por cosas muy feas para que tengamos la vida que tenemos actualmente, ¿verdad? Claro, si tú lees libros de historia, te das cuenta de que parece, pero es lo que dices, no, ya no solamente nuestros hijos, incluso nuestra generación, incluso la generación anterior a la nuestra, ¿sabes? Tenía muchas comodidades, ¿no? Y hemos nacido realmente con muchas comodidades, pero leyendo un poquito de libros de historia, llegas a la conclusión de que vivimos en un mundo donde no valoramos realmente las cosas que tenemos, ¿no? Afganistán es una sociedad absolutamente medieval, ¿sabes? Aún así, siendo muy medieval y no teniendo nada, son inmensamente felices y construyen todo y tienen una esperanza de vida muy corta, pero construyen todo con ilusión y con muchas ganas. Y sería bueno que por lo menos en Europa volviéramos a recuperar otra vez la historia, ¿sabes? Para poder ver, ¿no? Y agradecer lo que se hizo aquí. No hace falta que te vayas muy lejos. Hace menos de 100 años en Europa estábamos en guerra, moría muchísima gente, ¿sabes? Y hubo una serie de eventos en los que hubo muchos sacrificios para que hoy mismo tengamos libertades. Sí. Y eso deberíamos valorarlo bastante, la verdad. Sí. A ver, no quiero poner aquí como soy el mayor, ¿no? Pero yo ya en la cabina noto ya un gradiente de edad importante, porque ya tengo copilotos muy jóvenes. Sí. Y fíjate que hago siempre mucho hincapié en los vuelos y estarán hartos de mí, ¿no? Pero les hago hincapié mucho en el tema de la historia de España, historia en general, porque la gente joven, mucha gente desconoce la historia y si no sabemos de dónde venimos, es imposible que sepamos a dónde vamos. Entonces es importante, es vital la historia, como comentabas. Yo creo que es de las asignaturas posiblemente más importantes, ¿no? De conocer tu pasado
¿sabes? Al final, hay veces que el pasado se instrumentaliza, ¿no? Y bueno, recientemente no hace falta más que verlo, ¿sabes? Se tira de pasado para justificar cosas que pasan en el presente que ya no tienen nada que ver, ¿sabes? Y no voy a entrar en más temas, Sí. pero bueno, que al final es primero que es muy bonito, ¿no? Aprender lo que es tu pasado y lo que fue, cómo se ha generado, ¿no? Todo lo que tenemos ahora. Y luego que es muy importante saber de dónde vienen las civilizaciones y las cosas. Y sobre todo que en la época en la que estamos actual hay tantos medios para poder aprender de forma didáctica y bonita que no tienes ni siquiera que leer libros. Y me vas a permitir que recomiende un podcast que me encanta, que se llama Memorias de un tambor. Es un podcast fantástico para los que nos escuchen. Yo lo recomiendo de corazón. Porque es una persona que le gusta la historia y que cuando a una persona le gusta algo, siempre lo explica de una forma didáctica y bonita. Así que Memorias de un tambor, por favor. Bueno, oye, me ha encantado las anécdotas que nos has contado de Afganistán y me parece muy interesante porque, claro, han sacado a un piloto de su zona de confort y te han puesto ahí. Es muy interesante, ¿no? Y seguir, supongo que no será fácil a veces seguir los pasos a un zapador, porque como decías tú, es gente muy profesional y gente muy preparada. No quiero yo pensar, ¿no? Cómo tiene que ser, una marcha rápida con esta gente o tener que hacer algo más específico y tener que dar ahí... Sí. Es sorprendente, es gente que es alucinante porque, o sea, es gente tan disciplinada que realmente te hace muy fácil, ¿no? Todas las tareas, ¿no? Y al igual que el F-18, ¿no? Lo que te he comentado antes, ¿no? Te maneja todo para que tú pienses cómo lanzar la bomba. El zapador que está contigo hace todo para que tú seas capaz de coger la radio y hacer con eficacia la conducción para que la bomba vaya al sitio. ¿Sabes? Entonces, bueno, la verdad que yo les tengo mucho cariño. Yo con mi equipo con el que estuve en Afganistán sigo teniendo mucho contacto. Seguimos felicitándonos todos los años, ¿no? Los cumpleaños y todo. Y porque une. Los eventos, sí, y nos une mucho. Y los eventos que tuvimos en Afganistán los celebramos y bueno, y al final es una relación para toda la vida, ¿no? Es una relación intensa y se les coge mucho cariño. A ver, la verdad que son, igual que en la academia al final a tu promoción, ¿no? Para pasar penurias, pues pasa, ¿no? Al final te une mucho la gente. A mí con los zapadores, con mi equipo, la verdad que soy yo para ellos para toda la vida y ellos para mí lo son también, ¿sabes? Así que... Bueno, pues ya vuelves, ¿no? Y vuelves ya y a poco asciendes a comandante, ¿verdad? Sí. Y llegas a tener también una fase de instructor en F-18, Sí. en la 15, ¿puede ser? Sí. ¿Qué tal fue esa fase, volver a ser instructor? Porque la instrucción, yo lo digo siempre, la instrucción es muy bonita, me encanta, pero es un poco dura a veces, ¿no? Sí, es un poco dura, pero bueno, fue muy corta. La verdad que mi fase de instructor como comandante fue muy corta. Y es básicamente porque al ascender a comandante yo tendría que haber dejado de estar en el ala 12, ¿no? Realmente, pero a mí me empezaron a nombrar una comisión, porque es lo que se empezaba, lo que se hacía en aquella época, se podía nombrar una comisión para extenderte en el ala 12 durante un tiempo, ¿no? En tu unidad, durante un tiempo, hasta que te encontraran un destino en algún cuartel general, ¿no? Que es donde ya empiezas a hacer funciones, ¿no? Pues de gestión, cuando ya eres oficial superior, es decir, cuando pasas de capitán a comandante. Y bueno, a mí me ofrecieron, ¿no? Pues dice, bueno, pues en vez de hacer la comisión en el ala 12 como piloto, te proponemos hacer la comisión en el ala 15 como instructor, el 153, y bueno, y hasta que te incorpores al destino del mando de combate. Y claro, dije, hombre, digo, fabuloso. Yo ahí en una época sin hijos ni nada, digo, me fui a Zaragoza a hacer otras funciones. Digo, yo encantado. Y fíjate que Zaragoza, ¿no? Pues al final siempre los escuadrones, ¿no? Tenemos una especie de rivalidad, ¿no? Una especie de pique. Cuéntame, eso me gusta a mí. Claro. Sabía que te gustaba esta parte. Sí. ¿No? Y bueno, los de Zaragoza, ¿no? Pues eran los cuadriculados, ¿no? Los de las fichas, no sé qué, tal, y los de Zaragoza, los de Torrejón, pues éramos un poquito más pues gente más alegre, ¿no? Más distendida, ¿no? Entonces, no, siempre que íbamos a los sitios, pues te llevaba un poco de pique, ¿no?
Entonces, claro, irme para allá, dices, ostras, ahora me voy a ir con el enemigo después de haber defendido, ¿no? El gato de no le busques tres pies, ¿no? Con respecto al que no se pague, ¿no? El tigre con la espalda quebrada, ¿sabes? Pues al final dices, ostras, bueno, pues sí, te motivaba, ¿no? Porque por eso trataría más, ¿no? Y te complementa, ¿no? Entonces, es otro proceso mental, ¿no? Que te da al final una capacidad más de las que tú has conseguido. Y bueno, yo disfruté muchísimo. Como te digo, iba a estar 3 meses, al final estuve 2 meses y medio nada más, ¿no? Y fue muy cortito, pero fue muy intenso y la verdad que a mí me gustó muchísimo. Porque cuando tú enseñas, cuando tú das instrucción, eh, te das cuenta que dices, ¿cómo le voy a enseñar yo a este? ¿Sabes? Dice, realmente, si es buen piloto, ¿sabes? Si este ya sabe un poquito cómo volar y todo, y te das cuenta que alguien se puede nutrir de tu experiencia, ¿no? Y que hay algo que tú sabes que el otro de repente pone los ojos súper abiertos y dices, ostras, está aprendiendo, ¿sabes? Bueno, Sí, sí, pues, sí. pues es motivador, ¿no? Yo creo que es una cosa estimulante para muchas veces, ¿no? Es cierto que para 2 meses y medio no es mucho más llevadero, ¿no? Que a lo mejor hacerlo más habitualmente como lo haces tú, pero Sí. pero bueno, pues a mí me gustaba. A mí el que pudiera tener la capacidad de que alguien pudiera aprender de mí, bueno, pues Sí. me parece muy estimulante y muy motivador. Así que Sí. yo lo disfruté bastante. Yo la época que estuve allí, pues bueno, tuve, tuve mis experiencias ahí con la gente y tal, y fueron todas muy positivas. La verdad que me gustó bastante. Y bueno, vuelves otra vez a los básicos del F-18, pero eso es también positivo. Hay veces que la vida también hay que volver otra vez a los básicos para poder construir más futuro, ¿no? Y volver otra vez a hacer cosas muy de baseline, ¿no? Para poder seguir asentando cimientos, ¿no? Y seguir evolucionando. Yo creo que está muy bien. Lo que pasa es que, bueno, aquello ya fue la última fase mía de vuelo operativo, ¿no? Y ya después de eso fue cuartel general, ¿no? Del mando de combate. Así que bueno, Eso es lo que llamáis el Macón, ¿no? ¿Puede ser? efectivamente. Sí. ¿Y cómo es este paso, ¿no? Porque ahí sí que pasas a gestión, ¿no? Que decías tú, pasas Sí, de volar y de hecho, yo en 2010, que fue cuando pasé el MACOM, pude hacer semanas de reentrenamiento en Salamanca, que teníamos semanas de reentrenamiento para pilotos de caza. Hice la primera semana, porque eran 4 semanas al año, ¿no? Y cuando fui a hacer la segunda, empezaron a decir, bueno, es que van a pasar de 4 a 2. Vale, pues cambió la normativa y ya después de esa segunda, ya digo, bueno, pues como ya he hecho 2, ya no voy a hacer nada ninguna más durante el año, pues esperaré al año que viene. Y antes de final de año dijeron, nos cargamos el reentrenamiento. Bueno, pues no había, en una situación que no era favorable, ¿vale? Para hacer el entrenamiento y al final, bueno, pues no se terminó de hacer, no pudimos hacerlo. El paso al MACOM, bueno, pues es un cambio de mentalidad, ¿no? Cambias de estar en el escuadrón, de los compañeros, del momento de hacer un vuelo y luego tomarte un café en la barra del bar, ahí hablar con las manitas así, asá, tal, en fin, todas estas cosas que hacemos, ¿no? Y los pilotos de caza. Y te pasas bueno, a hacer tareas de gestión, ¿no? Y a tareas de... Yo en el MACON estuve en la sección de adiestramiento de evaluación y nos encargamos de guiar, ¿no? De llevar el entrenamiento de las unidades, ¿no? El entrenamiento se hace realmente de forma interna con el plan de adiestramiento básico de cada unidad, pero los ejercicios, ¿no? Y los eventos grandes, ¿no? Sí, eventos y entrenamiento de todo tipo, pues lo llevamos en el MACOM, ¿no? Entonces, bueno, era una forma también de subir un poquitín de nivel, ver todo un poquitín de más arriba y hacer gestiones de coordinación con las unidades para favorecer su entrenamiento. Y no puedo decir que fuera mala experiencia. Yo estuve 4 años en total en adiestramiento, con un paréntesis entre medias para hacer el curso de Estado Mayor. Y bueno, la verdad que fue muy provechoso. También hice buenos lazos con gente con la que sigo manteniendo muy buena amistad y buen contacto. Y a mí me pareció muy chulo. Sobre todo porque
me permitía, en el Macom me permitía poder, cuando programas un ejercicio, un entrenamiento de lo que sea, tú tenías que estar allí, ¿no? También con la gente que vas a entrenar. Entonces, te permite estar todavía en contacto con las unidades y te permite, bueno, pues mantener esa relación, ¿no? Con niveles tácticos bueno, que al final es lo que lo que más te gusta. Sí, bueno, incluso también, ¿no? Te llegas hasta a formar parte de una misión, ¿no? La de Unified Protector en Libia. Sí, efectivamente. Además, tuve la oportunidad en 2011 de participar en la operación. Nosotros, bueno, la única participación que hacíamos, no, evidentemente no estabas en la unidad, no volabas para hacer las misiones sobre Libia, pero hacías de enlace con España, ¿no? Eras el enlace de la unidad con el mando aéreo de combate, que era el responsable, pues, de hacer seguimiento de la misión, ¿no? Y bueno, al final, al igual que en destacamentos de ejercicios y todo, pues destaqué con el ala 12, tuve esa suerte de volver encima a destacar con mi unidad. Estuve 2 meses y bueno, te metes un poquito en el papel, ¿no? Un poquito de lo que ve el piloto, ¿no? Y de que ves, no es como Yugoslavia, ¿no? Libia podía haber pasado cualquier cosa, ¿no? Podía haber, afortunadamente fue bastante tranquilo para España. Cuando te preparas cuando ves a los pilotos preparándose las misiones, ves que les ves la tensión, ¿no? de la misión, que cuando estabas en la unidad y te daba el de inteligencia, el informe de inteligencia, cuando estás en entrenamiento, pues al final es, bueno, pues más o menos el escenario, esto es contra lo que vais a entrenar, no sé qué, pero cuando te daba el de inteligencia, que había un SA-6, un SAM, que no estaba localizado en tal zona del Golfo de Sirte o vamos, dentro del terreno, evidentemente, pues claro, todo el mundo abría los ojos y todo el mundo, el hombre de inteligente que hasta entonces te había dado una información que dices, bueno, sí, vale, gracias. ¿Sabes? Pues ahora no, de repente era muy importante. ¿Sabes? Y dice, ¿cómo? Perdón, ¿qué es lo que...? Claro, las misiones eran muy largas. Imagínate que había que ir estamos en Decimomanu, en Cerdeña, y se tardaba 1 hora en llegar al Golfo de Sirte. Allí se repostaba, se entraba en zona, se hacía un CAP de las horas que fueran, se volvía a repostar y se volvía a Decimomanu. O sea, había que repostar varias veces, ¿sabes? Y eran en total, pues, estaban en vuelo, a lo mejor estaban 5 horas. No son muchas horas en comparación con las misiones que se hacían en Yugoslavia, pero son horas de estar en CAP, de tener una indicación en el alertador que te podía haber reflejado alguna amenaza real, ¿sabes? Que son amenazas reales, ¿sabes? Y tensión. Bueno, son misiones de tensión, son momentos de tensión. Y 5 horas de tensión, bueno, 5, eran 3 al final, era pues al final consume energía, ¿sabes? Entonces, cuando los veías ahí, cuando bajaban, claro, ahí pues ya, venga, el de inteligencia, venga, coger toda. Y la agobiabas un poquito, tal, venga, descansa un poquito, tómate un café, tal, y venga, y luego ya, ¿sabes? Y ya te contaban todo, tío, y bueno, pues no sé, era motivador, ¿sabes? La verdad que es de las operaciones aéreas que ha estado España con cazas, hay que ha tenido más peso, ¿no? En los últimos años. Yo creo que ahí, después de eso, con cazas hemos tenido, sí, la Policía Aérea del Báltico y misiones en Rumanía y tal, pero yo creo que es de otro tipo, ¿no? Ya. Bueno, y vuelves al ala 12, ¿verdad? Pero esta vez como jefe de escuadrón. Sí, efectivamente. En 2014, después de haber vuelto otra vez del curso de Estado Mayor y hacer un año en adiestramiento, mi último año, vuelvo de jefe de escuadrón y, bueno, al final son 3 años, ¿no? Los destinos nuestros de jefe de escuadrón son 3 años. Aunque quieras extender, le tienes que dejar el hueco a otro, ¿no? Y es un destino muy bonito. Un destino muy bonito porque de jefe de escuadrón tienes mucha responsabilidad, porque al final tienes muchos chavales que te llegan nuevos, ¿no? Tienes que ser la figura, ¿no? De líder, de jefe, de la parte ejemplar, ¿no? La parte de tal, no puedes tener
fallos, no puedes tener salidas de tono, no puedes, al final, pero tú al final vuelas con tu escuadrón como si fueras un capitán más, ¿no? Es verdad que cuando llegas a la 12, no, cuando yo llego a la 12, al principio tengo un primer año de instrucción, hay una primera fase de instrucción de vuelo, pero me refiero que hay un primer año en el que estoy de jefe de instrucción. Es decir, no vuelas como vuelan los demás, vuelas menos horas y te dedicas a tareas más administrativas, más de gestión del escuadrón, ¿no? Es solamente cuando te nombran jefe de escuadrón, cuando empiezas a volar como un piloto más, como un capitán más, ¿sabes? Porque el comandante de escuadrón es un piloto más que va al combate con el resto de sus capitanes y tenientes. Pero bueno, al final tiene responsabilidades con ellos de liderazgo, ¿no? Yo fui unos meses jefe del 121 Escuadrón y luego ya fui jefe del 122 Escuadrón, que es el periodo más largo donde yo estuve más tiempo volando y de jefe de escuadrón. Y es donde, además, hicimos el destacamento para hacer el ejercicio de Red Flag a Las Vegas, a la base de Nelly. Y bueno, la verdad que fue muy interesante porque cuando estás en el día a día, llevar el liderazgo de tu escuadrón, pues al final se lleva solo prácticamente. Pero cuando estás fuera en un ejercicio que además es muy, muy exigente y es muy... Perdona que te diga, es que es el Red Flag y tú que ya lo sabes porque estás con nosotros, es una misión que yo tengo muchísimo cariño. Sí. Miguel Ángel estuvo también allí, Chicho estaba también allí y es algo que me encanta replicar, lo replicamos en nuestro escuadrón virtual. Yo creo que es el ejercicio, ¿no? El entrenamiento por antonomasia, es la cúspide, es lo máximo que puede haber. Entonces, siempre que me habláis, cuando consigo a alguien que hasta en Red Flag, me encanta, porque es que es una pasada. Si nosotros virtualmente me parece alucinante, simplemente el rodar, el EOR lleno de gente, el coordinar. ¿Cómo es eso en la vida real? ¿Cómo es estar en el EOR, en la plataforma, ver aviones? Porque hay vídeos en YouTube que puedes ver de salidas, simplemente las salidas o las llegadas, y es un continuo goteo de aviones yendo uno tras otro. Es una locura. Es tal como lo dices, ¿sabes? Tú en el Red Flag, lo que, claro, para empezar te impresiona mucho ver la plataforma pues con F-35, con F-22, con Harrier, con F-16, están los Thunderbirds ahí también, ¿sabes? Y al final ves mucho movimiento de aviones, ¿no? Nosotros fuimos en 2016 y fuimos en agosto. Agosto en Nevada. Claro. ¿Sabes? Mucho calor. Temperaturas de 40 y muchos grados. O sea, había veces que tocabas, ¿sabes que en el F-18, donde se apoya la cúpula, bueno, pues es una superficie que está pintado en negro. Bueno, pues hacía tanto calor que si tú llevabas las mangas como las llevo yo ahora de la camisa, las llevas arriba y te apoyas, te quemas. Te quemas de verdad. O sea, te quemas de ampollas, que hay que tener mucho cuidado. Y claro, de repente haces así, cierras la cúpula y dices, madre mía, la que me va a caer ahora. ¿Sabes? Hasta que no corría el avión no empiezas a sudar. Pero bueno, centrándonos en el Red Flag tiene, lo bueno que tiene es que el NTTR, ¿sabes? El range, ¿no? La zona de entrenamiento de Nevada, no tiene limitaciones, pero no tiene limitaciones de vuelo en supersónico, puedes volar en supersónico baja cota sin ningún tipo de problema. No tiene limitaciones de vuelo, de lanzamiento de bengalas, por ejemplo, lo puedes lanzar porque esto de desierto no se va a quemar nada, ¿sabes? No tienes, es más, puedes hacer lanzamiento de armamento real sobre objetivos que hayan puesto por ahí, que al final son dummies. Pero que tú vas a lanzar, que no es un polígono como tenemos nosotros en Bardenas, que es muy pequeñito, en la zona de lanzamiento es una zona muy, muy minúscula. Allí puede ser muy amplio y tú tienes que localizar un objetivo y esas cosas son, no sé, son muy estimulantes, son cosas que realmente te llaman mucho la atención, te exigen mucho, ¿no? Y al final te ponen en unos límites, ¿sabes? Que tú te metes en la situación como si fuera una situación de combate real, ¿no? Como si estuvieras en Yugoslavia y estuviera un alertador. Cuando te iluminan con un alertador, es un SA-6 de verdad que está iluminándote. Entonces, el aviso que tú tienes es lo que tú tienes que confiar, ¿no? Y al final te da
la confianza de que tú estás realmente sabiendo usar, ¿no? Las contramedidas o las maniobras contra una amenaza y puedes saber efectivamente si funciona o no. ¿Sabes? Hay una cosa muy curiosa, es que cuando lanzas, como puedes lanzar armamento, yo puedo decir que he bombardeado a Estados Unidos, ¿sabes? No, es gracioso, ¿no? Pero bueno, al final sí, tú tiras una bomba. Es cierto. Tiras bombas en el range, ¿no? Y es lo que pasa realmente, pero bueno. No le digas mucho por ahí. No. Bueno, también para que no se nos enfaden, ellos también bombardean muchas veces, así que tampoco. Sí, no pasa nada. Exactamente. Pero es una experiencia muy interesante, de verdad. Claro, pero vas encima como jefe de escuadrón, entonces la responsabilidad es quizás mayor, ¿no? Porque vas como piloto y como escuadrón. Cuéntame un poco alguna misión, la que quizás menos te gustó, porque Miguel Ángel, que estuvo en la Red Flag, nos contó que la primera misión le voló un poco toda la cabeza, ¿no? Como incluso dice, ostras, la diferencia de Miguel Ángel del primer vuelo al último fue en cuanto a generar la conciencia situacional, ¿no? Dice que era día y noche. Del primer día de morir en el primer ataque ya los últimos vuelos, saber precisamente dónde estaba y lo que hacía. Cuéntanos un poquito también tú, la mejor misión y la peor, o la peor y la mejor para acabar. Bueno, la mejor siempre al final es la de bombardeo, ¿no? La que tienes un armamento real, porque siempre que pones una bomba real en un avión de caza, la cosa cambia completamente, ¿no? Cuando tú sales a volar y sales sin bombas, ¿no? O sales con bombas de prácticas incluso, se te puede caer alguna, puedes tener ahí, ¿no? Tienes que tener mucho poquito de cuidado, pero cuando es una bomba real, mucho ojo, porque eso es peligroso. Para empezar, que si se te cae por cualquier lado, montas un cirio tremendo y puede ser una cosa muy grave, ¿no? Entonces te centra mucho en la misión, ¿no? Y bueno, yo creo que la misión de bombardeo, ¿no? Al final nosotros tuvimos una misión nocturna. Hay que cargábamos bombas de caída libre, no eran bombas guiadas, y tenemos que localizar una serie de vehículos. Entonces, claro, realmente dices, ostras, es que todo el proceso, ¿no? Hasta que llegas al objetivo, ¿no? Con amenazas, con retrogrid, porque hay una amenaza que te viene, entonces tal, y todo eso, y en un idioma, no en inglés, ¿no? En inglés americano, ¿no? Que tienes que interpretar, ¿no? Y que tienes un AWACS, que está de verdad el AWACS, que te está transmitiendo la información data link en tiempo real y todo. Bueno, es todo una saturación tremenda, ¿no? Entonces tienes que dar lo mejor de ti mismo y al final son misiones muy estresantes para luego tirar una bomba. Y lo que te digo, dije antes, la bomba ha impactado, pero yo no sé si ha dado en el blanco o no, y hay alguien que vendrá detrás que me dirá si sí o si no. ¿Sabes? Al final eso son misiones, fue una misión muy bonita, la de Nocturno. Otra misión que tuvimos también muy estresante, no recuerdo muy bien qué era la misión, si era de aire o aire-suelo, pero era una misión que empezaba despegábamos de Nellis, íbamos a repostar y como llevábamos el Hércules, nosotros los españoles, vamos, había un Hércules, un TK-10, ¿no? Un Hércules de reabastecimiento, pues claro, nos daba combustible a nosotros, pero claro, en Nevada, en verano, ¿sabes? Había unas térmicas infinitas, o sea, era tremendo. Y entonces, ¿qué pasa? Ya es bastante fastidiado, bastante difícil repostar en situación normal, ¿sabes? Si el Hércules está pum, 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 para arriba y para abajo, pum, pum, con turbulencias todo el rato, ¿sabes? Porque era todo el rato turbulencias, la percha, o sea, la cesta, hacía unos movimientos increíbles, ¿sabes? Y claro, dices, bueno, sé que tengo que quedarme quieto a esperar que se relaje la cesta y entonces entrar. ¿Sabes? Pero llegó un momento que dije, ostras, estoy llegando al punto de decisión de combustible, no sé si voy a poder hacer la misión. ¿Sabes? Bueno, pues en ese momento dices, me metí y logré repostar. ¿Sabes? Y digo, bueno, no me lo creo, ¿sabes? Y al final hicimos la misión, ¿no? Y bueno, de las peores misiones, yo creo que en las que hubo accidentes. ¿No? Tuvimos accidentes, hubo una misión nocturno que un SH-60 americano, pues se estrelló en el polígono, no murió nadie, tuvieron un helicóptero, ¿no? Un helicóptero, sí, efectivamente. Sí. Y sí, es una versión marítima del Black Hawk, ¿no? Y
bueno, tuvo un accidente y bueno, tuvieron suerte y no, pero claro, fue un momento crítico, ¿no? Y hubo otro accidente también de una 4, ¿no? Que iban para hacer de agresores, ¿no? Y ese tuvo peor suerte, ¿no? Ese no, tuvieron ahí un accidente fatal y bueno, tuvieron ahí, ¿no? Y bueno, es una situación que es indeseable, ¿no? Pero bueno, en ejercicios como el Red Flag, ¿no? Que es un ejercicio muy difícil. Es un edificio donde hay mucho estrés, mucha presión en todo momento. Bueno, pues esas cosas al final la gente que tiene autoexigencia, pues acabas metiéndote desgraciadamente y inevitablemente en situaciones donde no puedes salir. El de la 4 fue un accidente mecánico, vamos. Ya, hay un vídeo por ahí en YouTube. Yo vi parte de un briefing en lo que el auditorio, un briefing en el auditorio general de allí de Nellis, en Red Flag, en el que hace de general pone imágenes de aviones estrellándose. Y entonces él dice, el mayor peligro es que el suelo, los choques en aire y tal, como diciendo, esto es muy real, mucho cuidado. Eso se lo pone en todos los cursos, o sea, todos los ejercicios. Allí tienen un vídeo, ¿no? Que salen los accidentes, ¿no? Grabados pues con cámaras del polígono y que tienen tantas cámaras que al final, pues si hay un accidente está grabado, ¿no? Sí. Y claro, te insiste mucho porque bueno, pues claro, Nellis, el polígono de Nevada, no está muy bien, es un sitio con te da muchas posibilidades, pero claro, tú estás allí en Las Vegas, ¿no? Entonces, para un americano ir a Las Vegas tiene una connotación muy diferente, ¿no? Tú vas a un ejercicio Red Flag, pero jolín, está ahí Las Vegas, ¿sabes? Sí, o sea, y de repente las lucecitas están ahí. El street de Las Vegas, claro, y te daban, claro, y te decían ahí, bienvenidos a la base de Nellis, ¿no? Ahí y tal, bueno, pues sí, esto es Las Vegas, no sé qué, aquí el centro de diversión, de no sé qué, de los casinos, de los espectáculos y de todo esto. Dice, pero no perdáis no perdáis el objetivo, ¿sabes? La gente pierde la vida en el polígono porque no está centrada en lo que tiene que estar centrado. Entonces te ponen un vídeo que es muy duro. Es muy duro porque al final le ves los accidentes y es una secuencia de accidentes y otro y otro y otro y te das cuenta que haya habido accidentes para aburrir, ¿no? Sí. Y dice, entonces lo que quieren es que la gente al final se quite la historia de estoy en Las Vegas. No, tú estás en el Red Flag, ¿sabes? En el Red Flag se viene a entrenar y se viene a entrenar con unas circunstancias casi cercanas a la guerra, ¿sabes? Sí. Entonces tú tienes que centrar el tiro y tomarte esto muy en serio, ¿sabes? Y la verdad que se saca mucho provecho del Red Flag, ¿sabes? Ya solamente posicionar los aviones allí ya es una cosa muy estresante, ¿sabes? Y que te exige bastante, ¿sabes? Como de hecho, fíjate, cuando nosotros desplegamos el Red Flag, despegamos a principios de agosto de Torrejón y lo que teníamos que hacer era llegar hasta Norfolk, ¿no? Con el avión, eran 8 horas y media de vuelo, con repostajes, con infinitos, hasta que llegar allí, ¿no? Porque, claro, los repostajes en medio del Atlántico no puedes vaciar el depósito y rellenar. No vaciar el depósito y rellenar. No tienes que vaciar un poquito y rellenar, vaciar un poquito y rellenar, ¿sabes? Entonces al final vas haciendo, siempre tienes que tener combustible, porque si en algún momento el de cisterna te falla, tú tienes que ser capaz de llegar a un alternativo, ¿no? Y tienes muy pocos en Atlántico, como es lógico. Bueno, pues despegamos de Torrejón, enlazamos con un TK-10, ¿no? Sí, tal, no sé qué. Bueno, ahí vamos 4 aviones con el TK-10, ¿no? Y vamos ahí volando y empezamos a hacer los primeros repostajes, ¿no? El TK-10 es muy cómodo para repostar. Y cuando llegamos a mitad del Atlántico, dice el TK-10, bueno, os notifico que tengo una avería, no puedo dar combustible. Y dices, no me lo creo. Ostras. No me lo creo. Ahí vamos a morir. No, pues al final dice, pero no pasa nada porque os acompañamos hasta Azores y ahí aterrizáis y ya están, todos felices. Bueno, nos acompañó el TK-10, efectivamente nos guió y ya nos enlazó con Azores, con Lajes. Y cuando enlazamos con Lajes, mira, 4 F-18 con indicativo tal,
y que necesitamos aterrizar porque el TK-10 tal, no nos va a poder dar combustible, en fin. Y dice, no está usted autorizado la formación a aterrizar en Lajes. Porque había no sé qué problema hubo con el plan de vuelos, una cosa administrativa, y no estábamos autorizados. Y ya digo, bueno, mira. Y digo, Sí. Lajes, te lo voy a decir muy claro. Claro. Digo, si no podemos aterrizar, tendremos que declarar emergencia o tirar los F-18 al mar. Y claro, ya declarando emergencia, dice, bueno, pues está usted autorizado a aterrizar, ¿sabes? Y ya luego ya administrativamente ya se arreglarán los dos países, ¿sabes? Es que no pasa nada. Pero fue, claro, primero el choque de desde medio del Atlántico, no te puedo dar combustible, que nos dijo el tanker, y luego que nos diga Lajes que no podemos aterrizar. Digo, ¿y entonces dónde aterrizo yo? Digo, ¿qué hago? ¿Me voy al sembrado o aterrizo en una playa como si fuera ahí, yo qué sé? No, no se podía. Sí. No, pero son cosas que son muy, pues eso, de mucha preparación y son, bueno, como lo es todo en aviación, muy serio. Cuando todo va bien, pero cuando va mal hay que ver, ¿no?, las opciones que tienes y con lo que puedes jugar. Uh-huh. Bueno, pues después de 1.300 horas en el F-18, ¿qué es lo que hace grande el F-18 como avión de combate? Pues la versatilidad, sin ningún lugar a dudas. Es un avión muy, muy versátil. Es una maravilla. El avión es una máquina de volar. Es un cacharro muy bien diseñado para sobrevivir en el aire. Es duro de narices. Puede faltarle medio plano y seguir volando. Puede faltarle medio lomo y seguir volando. Puede fallar un motor y hacer todo exactamente igual. Y luego toda la cantidad de misiones que puedes hacer con el F-18 después de muchos años de estar sirviendo en España es, yo creo, que el avión más completo. O sea, la versatilidad es yo creo que el punto fuerte del F-18. ¿No? Lo que he comentado antes, ¿no? La capacidad de poder pasar de aire-aire a hacer bien la misión y luego terminar una misión de aire-suelo, ¿no?, como pasó en Irak. Eso me parece, bueno, simplemente es, como te dije, el primer vuelo que me pareció que volé en F-18 parecía de ciencia ficción y me lo sigue pareciendo. O sea, hacer misiones nocturnas, poner el pod, poner la cámara térmica y ver lo que están haciendo algunos individuos al lado de un coche, ¿sabes? Sin que tú estás a 20.000 pies de altura y lo estás viendo, ¿sabes? Me parece absolutamente, no sé, alucinante, ¿sabes? Es un avión, yo lo definiría pues como lo más versátil que ha habido en España en mucho tiempo, sinceramente. Y yo siempre os hago la misma pregunta y todos siempre me decís lo mismo, ¿vale? Decís, y la pregunta es, ¿cuál fue tu mejor dogfight, ¿no? Y contra quién te gustaba más luchar, ¿vale? Y siempre me decís lo mismo, no, porque al final, porque a mí me gusta saber, oye, contra este avión, ¿qué tal contra el F-16 o contra un F-15 o contra el Eurofighter, ¿no? Y siempre me decís, no, depende del piloto, porque no es y sé que me vas a decir más o menos lo mismo, pero cuéntame algún dogfight así de que te bajases diciendo, joder, a este le Bueno, pues mira, no fue en F-18, ¿sabes? En el F-18 hacer dogfight era muy chulo. O sea, es un avión que agarra en el aire como un león, con garras, ¿sabes? Y bueno, es muy chulo. Pero mi mejor dogfight, el que más me gustó, fue en F-5. ¿Sabes? mira. Fue en F-5 contra un F-16. ¿Sabes? Qué bueno, qué bueno. Ya. Y claro, lo ves y dices, va, el F-16, tío, el F-5 no tiene nada que hacer. ¿Sabes? Ahí realmente el F-5 es mucho menos capaz, ¿no? Pero, ostras, al final te das cuenta que sí, lo que decimos siempre es el piloto también, ¿no? Y si sabes volar el F-5, es un avión que pierde energía muy rápido, que bueno, tienes que cuidarlo mucho, tienes que no acelera con la potencia que acelera un F-18 o un F-16, ¿no? Pero en esa ocasión, bueno, pues tuve la oportunidad de poner al F-16 en la Piper y poder simular el disparo, ¿no? Sí. Y me pareció alucinante. Es como decir, ostras, no me lo creo.
el F-16 que estaba aquí en el top, en lo alto, ¿sabes? Y tú con el F-5 ahí humilde, ahí de la guerra del Vietnam, que no sé qué, aire-suelo principal, que no sé qué. Y, ostras, poder hacerle frente, ahí pues me gustó mucho, ¿sabes? Ahí que son el F-5, claro, el F-18 el combate es muy diferente, ¿no? El F-5 tú tienes que cuidar muy bien la energía, tienes que saber muy bien cómo va la energía del contrario, ¿no? Y jugar muy bien con tus cartas. Es decir, aunque te pida el cuerpo ceñir y matar el avión, sabes que esa ceñida ya nunca la vas a poder recuperar. Entonces, hay que ser paciente, esperar, acelerar cuando puedes, ceñir cuando debes, ¿sabes? O sea, y al final te da mucho colmillo, haces arte, ¿no? Haces como una especie de baile, ¿no? Y si haces bien el baile sale bonito, ¿sabes? Es la parte. Qué bueno, qué bueno. Bueno, en 2017 asciendes a teniente coronel, ¿no? Que es tu grado actual. ¿Has dejado de volar el F-18 o sigues volando el F-18? No, ya no vuelo el F-18. Vale, ¿cómo es tu último vuelo? Bueno, lo recuerdas, ¿no? Todo el mundo recuerda su último vuelo en el avión. Pues fíjate, ¿te acuerdas que te he dicho antes que tú cuando vas volando va la secuencia de números, ¿no? Y tal, va todo ahí, una sucesión de eventos, de números, de datos, ¿no? Y entonces no te da tiempo a disfrutar del vuelo. El último vuelo mío de F-18 fue el 1 de agosto de 2017. Yo coincidió que terminaba en el ala 12 como comandante. Me iba destinado al Centro de Operaciones Aéreas del MACOM y bueno, ya era el último vuelo que hacía, tuve la suerte que lo pude hacer el 1 de agosto, ¿no? Y vamos, al final me permitieron volar ese día. Y lo saboré porque cuando tú vas en tu último vuelo, pues al final despegas, ¿no? Y como siempre, secuencia de eventos, no sé qué, secuencia de números, vas al combate, esto tal, no sé qué, la radio, el alertador, todo. Y hubo un momento cuando de repente ya habíamos terminado el combate y estábamos haciendo la vuelta a la base, el RTV, que me detuve un poquito y empecé a hacerme consciente de este es mi último vuelo, ¿sabes? Y de repente, la cabina se hace muy pequeña, ¿sabes? Tocas, miras, ¿sabes? Empiezas a ver por todos lados y a querer saborear eso que se está terminando ya, ¿no? Y no sé, al final es una sensación de disfrute porque sabes que es la última vez, ¿sabes? Y es también es un poco amarga, ¿no? Porque eso te da mucha pena, ¿no? Al final sabes que bueno, es una parte muy intensa de tu vida que vas a echar mucho de menos, lo sabes de antemano. Pero bueno, lo saboré mucho. Esa vuelta no la hice tan encerrado con la formación, dejé un poco más de distancia, solamente para poder recrearme en la cabina, en la sensación de eso, de una cabina monoplaza, ¿no? De que no va nadie más contigo, sino que es tú y hecho una parte más de la máquina, ¿no? Y dices, ¡bah! Es tremendo, ¿no? Es muy bonito, es muy bonito. Yo lo recuerdo y lo recordaré siempre, el último vuelo en F-18. La verdad que es muy emocionante. La verdad, cualquier último vuelo en cualquier avión. El del F-5 lo fue también. Tengo el del F-5 al final, bueno, igual que en el F-18, ¿no? Te reciben, ¿no? Te mojan con la manguera, ¿no? Y te dirán a un lago, ahí, un charco que hay ahí en el ala 12, ¿no? En el F-5, pues te reciben, ¿no? Y con champán, ¿no? Te mojan ahí un poquito, luego el camión de bomberos también te moja un poquito, ¿no? Yo tengo una foto en casa que es después del último vuelo del F-5 y en el que salgo dándole un beso al avión, ¿sabes? Y la tengo en mi casa ahí porque es una foto que me emocionó mucho. El F-18 me dio pena no tener ninguna foto de ese tipo, ¿no? Pero recuerdo ese último vuelo, ¿no? Y de recrearme en la cabina y disfrutarla, pues con mucho cariño, la verdad. Bueno, teniente coronel, ¿qué implica el ascenso a teniente coronel?
Bueno, pues ya implica dejar de volar, ¿no? Yo podía haber pedido otra vez, ¿no? Pues haber pedido destino a alguna unidad de vuelo, ¿no? Pero bueno, ya coincido en una parte de mi vida en donde yo ya eh, tenía hijos, ¿no? Ya era diferente, ¿no? Ya tenía hijos ya de comandante, ¿no? Cuando yo ya me fui a la 12. Pero bueno, ya me centré un poquitín más en la familia, me centré un poquitín más en temas de mis destinos ya un poquito más asentado, ¿no? Más de cierta forma, aunque sea comandante y vuele como un piloto más de la unidad, Ujú. tú ya sabes que un capitán, su tarea es volar, la tuya es de gestión, ¿vale? Entonces tú ya cuando ya asciendes a teniente con él, bueno, pues focalizas un poquitín más hacia el tema de la gestión y buscar destinos ya que te amplíen otras facetas profesionales, ¿no? Yo estuve en el Centro de Operaciones Aéreas, estuve como Duty Controller y bueno, y la verdad que es muy interesante porque vas haciendo seguimiento de las operaciones que van haciendo el Ejército del Aire en todo el mundo, ¿no? Y bueno, estuvo muy bonito, ¿no? Es una fase también muy bonita, ¿no? Luego tuve la oportunidad de ir al Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón, que pertenece a la OTAN, ¿no? Fue mi primer destino internacional, pero estaba en España, ¿no? En Entonces, casa. sí, entonces las tareas eran diferentes porque en el Centro de Operaciones Aéreas yo me dedicaba a hacer seguimiento de las operaciones y los vuelos que hacían las unidades, ¿no? Para hacer, bueno, pues seguimiento. También he tenido tareas de defensa aérea, ¿no? En caso de que hubiera situaciones de secuestros de aviones o cosas así, ¿no? También teníamos tareas de ese tipo, lo cual hacía estimulante el trabajo también. Y en el Centro de Operaciones Aéreas, en el CAOC, eh, estuve haciendo tareas de targeting, ¿no? El targeting básicamente no consiste en hacer carpetas de objetivos, consiste en saber cuáles son los objetivos políticos estratégicos y hacer toda la tarea de saber cómo desarrollar, ¿no? Pues los objetivos más tácticos, ¿no? O sea, al final el input es la orden del político del general que corresponda y el output del targeting es qué voy a romper, ¿sabes? Básicamente, ¿no? A veces no es interesante, es muy emocionante porque el targeting eh, no es solamente de lo que vas a romper, sino es también de lo que vas a influir, a lo mejor, Sí. o que vas a condicionar, o que vas a simplemente hacer presencia para los objetivos, ¿no? Según lo que, ¿no? En todo el proceso intermedio, según lo que se ha terminado, ¿no? Pero bueno, al final Sí, es sí. una cosa muy interesante. En el CAO que estuve 4 años y después de 4 años pues pude acceder pues a un puesto en el cuartel general de la OTAN en Bruselas, que es donde actualmente estoy. Y bueno, es otro nivel mucho más alto, nivel ya de decisiones políticas, pero bueno, Ujú. al final son perspectivas de la profesión que son diferentes, ¿no? Bueno, está bien porque hasta ahora los compañeros tuyos que han pasado por aquí por el podcast, ¿no? Han tomado distintos caminos. Sí, Uno se ha pasado a línea, otros se han mantenido en el ejército como instructor y tú digamos que sigues vinculado al ejército del sí, aire sí. y el espacio. Lo cual es muy interesante porque obviamente lo que decías antes, ¿no? La vocación militar pues sigue ahí Sí. y el servicio a España. Una cosa que me gusta mucho es hablar tema de parches. ¿Te parece bien si compartimos un par de parches de los que tienes y nos comentas alguna historieta? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Sabes? Además es que bueno, cuando hablamos ya del tema de los parches, es verdad que los pilotos somos un poco, ¿no? Un poco fetichistas, no se entienda mal, ¿no? No Sí. tienes parches que al final escoges mucho cariño porque representan muchas cosas en tu vida, ¿no? Yo creo que hay dos parches, ¿no? De los que llevas en el mono de vuelo, sabes que son los que más te apasionan, ¿no? Que son los de las horas de vuelo, ¿no? Ujú. Porque cuestan mucho que al final te los den, necesitas mucha experiencia. Hay pilotos que no llegan a tener los parches de 1000 horas, ¿no? Que es el primer hito, ¿no? Que llevas a tener.
¿no? Entonces, los parches de 1000 horas son parches muy importantes, ¿no? El parche, por ejemplo, de 1000 Mira, voy a, horas de F5, si te parece bien. Ah, perfecto, sí, los tienes. Genial. sí, lo Sí, tengo sí, sí, aquí. genial. Sí, genial, El genial. del F18, el del F18 sí que no lo tengo aquí porque te dije que lo iba a traer, pero Sí. lo volví a poner otra vez en el mono de vuelo y ahí se ha quedado, ¿sabes? Así que, Sí. No pasa nada, pero porque como bueno, los tengo por foto, luego lo pondré yo en sí, edición. vale, fenomenal. Este es el parche del F5, ¿no? El parche del F5 de 1000 horas Sí. es en color azul, ¿no? El del alumno es de color blanco, bueno, ya cuando ya un piloto cumple 1000 horas, es de color azul. Hay otro de 2000 horas que es de color rojo, y luego el de 3000 horas que lo tiene muy poca gente en el planeta Tierra, entonces que es de color blanco. Seguro que hay otros de 4000 y 5000, ¿sabes? Pero en España no se han visto, ¿sabes? Y al final, como te digo, el del F18 Qué bonita es diferente. silueta, qué bonita silueta, qué bonito parche, me encanta. Sí. Es que Sí. solamente ver la silueta del F5 ya impresiona. A mí Es un caza. es un caza, es la flecha, ¿sabes? Sabes Sí. que va a ser rápido este avión, ¿sabes? Qué bonito. Y son parches que le coges mucho cariño, porque, por lo que te digo, porque son parches que tienes, que te cuesta mucho conseguir, ¿no? Y al final son parches que los luces con orgullo, ¿no? Tanto el del F5 como el del F18 son parches que luzco con bastante orgullo, ¿no? Luego, otro parche que también te he pasado es el del F18 Destructor. En Torrejón teníamos también otro de solo display, pero no, ¿sabes? Fue tampoco que... Pero este sí que le dedicabas un poquitín más de sudor, ¿no? El de instructor sí que te daba, bueno, pues la capacidad, ¿no? La visibilidad de que tú eras instructor de F18, ¿no? Y te daba el prestigio, ¿no? Y bueno, como te digo, Zaragoza era la unidad rival. Era la unidad que teníamos ¿no? que siempre echábamos ahí, que son muy aburridos, no sé qué, tal, pero yo a Zaragoza le cogí mucho cariño y fue gracias a los años que estuve de instructor. Entonces, bueno, al final es un parche pequeñito, es feote ahí negro, tal, pero bueno, es otro parche que le tengo bastante cariño. Te voy a enseñar ahora dos de los que posiblemente más cariño tengas, ¿no? Y te voy a contar por qué. Mira, uno es el de la patata. Posiblemente uno de los parches más feos de todo el ejército del aire, ¿no? Porque es una patata pirata, ¿sabes? Fíjate que no sabía, digo, ¿qué es lo que será? Yo nunca lo digo, es un dibujo tal, es una patata. Es una patata pirata. No le busques explicación, no tiene ninguna. Esto fue, yo creo que, no sé, lo hicieron como muy mala leche, ¿no? Pero sin embargo le he cogido mucho cariño, ¿no? Fue mi escuadrón cuando yo estaba de capitán, fue el escuadrón que yo mandé cuando yo estaba de jefe de escuadrón de comandante, y este parche en concreto era el que yo llevaba en Afganistán, porque cuando yo me fui los TACP no tenían parche, ¿sabes? Entonces, bueno, al final llevamos los parches de el anterior que estuvo en Afganistán antes que yo, era del 121 y él llevaba el parche del 121, ¿sabes? El del póker, y yo llevaba el del 122, el del tenis, ¿sabes? Y este en concreto es el que llevaba yo en Afganistán, ¿sabes? Pegado en el brazo, y me acompañó durante 4 meses, ¿sabes? Eso no quitó que también diseñáramos en su momento con los zapadores otro parche que le tengo un tremendo cariño, que es el del TACP. Este, cuando me lo mandaron antes para verlo, yo quiero ese parche, es que me parece una pasada, es que es brutal. No lo vas a tener porque este es mío. Ya lo sé, pero es que es brutal, es que es súper bonito. Sí. Si yo quisiera tener un parche sería ese es una pasada. Este parche lo diseñamos en mi relevo, ¿no? Y al final cogimos el toro, que es el que estaba en el Eurofighter, ¿no? Porque ves que la figura del toro es el mismo del Eurofighter, ¿no? Ponemos lo de TACP, Bullfighter, que era nuestro indicativo radio del TACP, ¿no? Y hasta el rabo no es toro, ¿no? Pues era una frase que ponían los de la brigada paracaidista, ¿no? Pues para decir, venga, que la gente no se relaje, queda mucha misión y hasta que no se termine la misión, aquí seguimos trabajando, ¿no? Me pareció que iba muy en consonancia, ¿no? Con lo que es el TACP, ¿no? Un trabajo constante, una instrucción constante, una entrega
sin ningún tipo de quedarse nada para ellos, al final le pegaba mucho. Y lo diseñamos en el destacamento mío, vamos, Buenísimo. un parche que es nuestro. Y bueno, es que claro, no puedo estar más orgulloso de este parche primero, porque no es porque lo hiciera yo, pero es porque al final, bueno, fue resultado de los 4 meses y medio que estuve en Afganistán, que fueron, bueno, pues de las experiencias más intensas que he tenido yo allí. Y si consigo uno, te prometo que, cuando vaya por Murcia lo tienes muy fácil. Ahí los tapadores son los que poseen este parche, así que... Sí, de hecho tengo pendiente una visita a Alcantarilla. Tengo varios compañeros que han estado allí y tal, y de hecho creo que tiene un simulador de JTAG. Entonces es algo que... Sí. A ver si consigo ahí una visita para verlo. Sí, la verdad que es muy interesante, es emocionante. Sí. El siguiente parche es el parche del Macom, pero es la versión de árido, ¿no? Uh-huh. Este es el parche que nos dieron para la misión de Libia, ¿no? Es un parche, el Macom, al final yo estuve 4 años. Yo, cuando termine aquí en Bruselas, pretendo, bueno, volver al Macom, ¿no? Porque el Macom al final es el cuartel general, ¿no? Donde al final estás más en contacto con las unidades, donde tienes además responsabilidades también operativas, ¿no? Reales de defensa defensa aérea, ¿no? De amenazas no compartidas, ¿no? Y bueno, este parche en concreto me acompañó durante los meses del destacamento en Decimomanu, en Italia, en Cerdeña. Y bueno, es un parche también que le tengo mucho cariño. Tengo muchos parches, ¿no? Pero al final son parches que siempre hay algo que tiene cada parche que te llama la atención y que te llega al corazón. Pero bueno, hay muchos que son de esos de que simplemente compras porque son colecciones, y otros que tienen significado. ¿Sabes? Esa es la diferencia. Bueno. Y luego ya los dos últimos parches que te pasé la foto, pues son de la primera Fighter Dinner. La Fighter Dinner es una cena que se hace de todos los pilotos de caza del Ejército del Aire, ¿no? Se hace cada 2 años, ¿no? Y bueno, es al final juntarnos pues para solamente pilotos de caza. Es decir, para poder hablar de nuestras cosas, ¿no? Pues las batallitas. ¿no? Y es una cena, la verdad que es muy, muy emocionante, porque claro, tú ten en cuenta que iban pilotos de caza, pero van pilotos de caza de todas las edades. Y están los chavales jóvenes que son muy aguerridos, pero lo más interesante de todo es juntarse con los mayores, con los más mayores, más expertos, ¿sabes? Antepasados que han volado a lo mejor el F-104, que han volado el Phantom, ¿no? Y te cuentan historias, ¿no? Y este parche... Claro, es que vemos ahí todos los aviones, ¿verdad? Vemos desde el Eurofighter, F-18, F-1, F-5, Phantom, la plancheta, ¿no? Sí, el 104. El 33, el Sabre. Esto es el T-33, esto es el Saeta, debe ser. Sí, creo que sí. Sí, y esto no sabría decirte. Yo ya no sabría yo. No sé, pero bueno, al final son eso de unidades de aviones de caza que han estado sirviendo en España, ¿no? Y cuando, claro, ya es difícil hablar, ¿no?, de esta parte de aquí, pero cuando hablas con gente del 104, del Phantom, y te cuentan todas sus historias, y te alucina, ¿no? Porque cuando tú te vas a la historia antigua, ¿no?, y vas viendo ahí como da pena no haber podido hablar con gente, ¿no?, pues que estuvo en misiones, ¿no?, en África, por ejemplo, cuando está la guerra de África, ¿no?, la guerra de Marruecos y todo, ¿no? Y porque realmente es una época fascinante, ¿no? Y si tú, por ejemplo, tienes la oportunidad de pues hablar con alguno de estos, o nosotros, me acuerdo que en la academia había gente que le gustaba mucho la historia y quería, bueno, pues hablar con gente que estuvo volando en la guerra civil o en la guerra mundial, ¿sabes? Y que te cuenten sus experiencias, ¿no? Y te das cuenta que hay muchas cosas que te podían contar ahí y serían fabulosas, ¿no? Yo lo que estábamos hablando antes, ahí claro, de la historia de España, yo uno de los libros que me he leído recientemente es el de
el de Sol y Moscas, que lo tengo aquí detrás, ¿sabes? De enséñanoslo, por favor, enséñanoslo. Sí. Porque ya sabe, la gente que escucha podcast ya sabe que me gusta siempre recomendar algún libro o algún podcast. Viene perfecto para que nos recomiendes uno hoy. Sol y Moscas. Además no lo conozco, ¿eh? Muy, muy recomendable. O sea, está Sol y Moscas y está Sol y Moscas 2. Hay un segundo libro, ¿no? Lo escribe Manuel Parrilla. Manuel Parrilla es un antiguo piloto de F1, ¿no? Y bueno, enamoradísimo de la historia. Y está muy bien documentado. O sea, es un libro que lejos de temas políticos y temas de bandos y de... Sí, se centra en contarte las anécdotas de los pilotos de aquella época, ¿no? Y te cuenta historias de los pilotos de la Guerra Civil, pero te cuenta también de los pioneros, ¿no? De la Guerra de África, de la Guerra de Marruecos, ¿sabes? De IFNI, ¿sabes? De toda esa parte de la historia que parece que se queda un poco diluida, ¿no? Y para alguien que le guste la aviación y que le guste un poquitín de historia, es muy recomendable. O sea, yo me he leído los dos y la verdad que me gustaría leérmelo otra vez porque se lee muy fácil. Es un libro son libros, porque son dos, que te cuentan cosas y aprendes a valorar realmente lo que hacían en aquella época. Te centras y dices, jolina, eran unos valientes o unos inconscientes o unos locos, ¿sabes? Pero era gente que tenía amor a su misión, amor a su patria y se entregaba en hazañas completamente heroicas, ¿sabes? Que parece que la aviación en España no existió nunca, la aviación militar, ¿sabes? Y que eso es Top Gun, que no sé qué, te lo estarás imaginando. Pues en España hubo auténticos héroes del aire, ¿sabes? Y bueno, y los conoces gracias a este tipo de iniciativas, ¿no? De gente generosa que tiene esa capacidad, ¿no? De poder recopilar, ¿no? toda la historia de una forma objetiva y quitándose el sesgo político y el sesgo ¿sabes? De muchas tonterías que tenemos hoy en día, ¿no? Y ir a los hechos objetivos, ¿no? A decir, ¿qué aconteció en la cabeza de aquellos aviadores, ¿no? Pues para hacer lo que hacían, para subirse en un cacharro que era peligrosísimo, que a saber cómo iría de motor o si fallaría o lo que sea, que era de madera y con telas y todo eso, pues aquellos eran unos locos, unos valientes, unos inconscientes o unos... Eran todo a la vez, todo lo que has dicho, todo a la vez. Todo, yo creo que sí, ¿no? Para subirse al carro, ¿no? Entonces, en la Fighter Dinner, que este es el parche de la última Fighter Dinner, ¿sí? Fíjate que el anterior, ¿no? Tiene un formato diferente. El anterior, el primero que hacía en la Fighter Dinner, iba cada uno numerado. Entonces, cada uno teníamos nuestro número, ¿no? Y te daban ahí, yo cogí el del 123, ¿no? El 123 escuadrón, ¿no? Era el del Phantom. Sí. Pero bueno, nunca estuve en Phantom, pero como era el que me quedaba, no pude coger el 122, que era mi escuadrón, ¿sabes? Y cogí este. Y este es de la última Fighter Dinner, que es igual básicamente, pero bueno, que es del año 2024, con lo cual en 2026, este año, habrá otra Fighter Dinner. Así que esperamos, hay que... Son muy divertidas las cenas. Como te digo, la mejor parte de la Fighter Dinner es hablar con la gente antigua, con la gente más mayor, la más experta, y que te cuentes sus historias, ¿sabes? Y valorar pues lo que es la historia de España y tenemos una historia tan rica y tan buena que realmente merece la pena conocerlo, ¿no? Y sin sesgos. Por supuesto. Sin sesgos, porque siempre que se habla de la historia de España, al final tenemos una visión distorsionada y es una pena, porque España es un gran país. Tenemos un país que es envidia de muchos países y fruto de esa envidia se ha generado mucha idea, ¿no? Distorsionada de lo que es la historia de España. Y realmente somos un país que cuando nos ponemos somos insuperables, por supuesto. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y qué gran historia tenemos. Y hay que compartirla y estar orgullosos de lo que somos hasta ya donde hemos llegado. Absolutamente. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, compartimos un hobby, tú y yo, que son los simuladores. Simuladores de vuelo, en este caso DCS.
DCS, yo fíjate, la razón por la que hice el podcast inicialmente es porque yo volaba en línea y preguntaba a la gente, oye, tal, digo, ¿conoces DCS? No, la gente no lo conoce. Y sin embargo, bajo mi punto de vista, sin que se enfade la gente de Flight Simulator y tal, el tema físicas a mí me parece que es muy realista, es muy bueno. Claro, vuelvo, ¿no? Yo comparo las físicas de vuelo a lo que yo conozco que son aviones civiles, ¿vale? Entonces puedo compararlo con aviones más o menos convencionales. Pero tú eres el ejemplo perfecto para que yo te pregunte, en este caso, ¿qué tal? ¿Qué te parece el F-18 de DCS con el F-18 real? ¿Es más o menos real o hay mucha distancia por medio? Mira, muy buena pregunta porque yo nunca me había traído el tema de los simuladores. Bueno, me trae porque, por al final soy entusiasta de la aviación, pues también soy entusiasta de los simuladores. Pero bueno, un amigo mío, ¿sabes? Un compañero mío de promoción, bueno, pues sí que era más aficionado, tenía más experiencia y me invitó una vez a su casa y me dice, no, prueba esto que es un simulador del F-18. Y digo, bueno, qué bien, ¿no? Chulo, ¿no? Porque va a estar muy bien y tal. Y claro, yo no hacía demasiados años que acababa de volar el F-18. El último vuelo lo hice, como te dije, el 1 de agosto de 2017. Y de repente, claro, me pone ahí en la silla y, qué bien, qué chulo esto, a ver. Y yo, qué friki es esto, tal, que no sé qué. Y de repente, claro, me pone ahí a volar y veo el radar, el tal, luego tal, y todo moviéndose. Y digo, no me lo creo. Y hacer así, claro, él lo tenía muy bien mapeado, todo el joystick, ¿no? Y el throttle, de tal forma que los botones eran lo mismo que en el F-18 de verdad, y hacías así, y se metía en Sparrow, le dabas para un lado, en Unrun, que no sé qué, y dices, ostras, me parece alucinante, ¿sabes? Y dice, bueno, pues te voy a dejar un portátil que tengo yo, un joystick baratero, y el Track IR u otro que tengo de secundario, y así, pues de vez en cuando podemos tal. Y jolines, y yo era muy reacio a meterme en ese mundillo, pero me pareció tan real y tan cercano a la sensación, ¿no? Librando, ¿no? El tema de las sí, la GES y todo eso. los movimientos y todo, ¿no? Y la presión. Que dije, ostras, esto es muy adictivo, ¿eh? O sea, realmente es muy cercano. El F-18, sí. realmente el F-18 está muy, muy logrado. Yo, claro, ahora mismo, yo ya pasé a las gafas de realidad virtual, ¿no? Y al final, como es mucho más inmersivo, pues fíjate, volé con Track IR hasta hace 2 veranos. ¿2 veranos? Sí, hace 2 veranos que me fui a casa de un amigo mío, ¿sabes? Que dice, pues mira, tienes que probar las gafas de realidad virtual. Digo, no, tío, Carlos, yo no quiero porque tal, es muy caro, que no sé qué, yo con el Track IR voy bien y para echar un rato me vale. Y de repente me pones las gafas de realidad virtual y dices, madre mía, estoy en la cabina, tío, no me lo puedo creer, ¿sabes? Es que es que las dinámicas de vuelo, cómo se comporta el avión y todo, es exactamente igual. Yo de vez en cuando en el DCS, pues, bueno, pues hay veces que con el avión limpio dices, voy a hacer el ensayo de exhibición, ¿sabes? Y te sale, ¿sabes? Te salen las cosas, todo, ¿sabes? Entonces, realmente, claro, dices, bueno, no es volar, pero cuando no estás volando, al final es algo que te ilusiona. Y una cosa muy importante, y es que te acerca a mucha gente que es muy entusiasta de la aviación, ¿sabes? Y que de repente cuando tú hablas en el idioma nuestro, es decir, cuando tú dices, sabe lo que es un buggy, sabe lo que es el bullseye, sabe lo que es el radar, ¿no? Todas las nomenclaturas del radar, no sabe lo que es un unrun, sabe lo que... Y dices, ostras, es que al final es muy motivador todo, ¿sabes? Porque no es gente que sea de la mili con los compañeros tuyos de escuadrón que hayan volado contigo, es gente que ha aprendido todo eso porque es súper entusiasta, ¿sabes? Que en el fondo es lo que somos todos nosotros, ¿no? Los que nos gusta esto. Y sí, te puedo decir que el F-18 está muy, muy logrado y es muy cercano. Hay cosas que evidentemente no se pueden asemejar a volar de verdad, pero bueno, es incluso
vamos, para hacer entrenamientos tácticos y todo eso podría servir perfectamente el DCS para hacer entrenamientos tácticos de los escuadrones sin tener que gastar horas de vuelo o simulador. Porque el simulador del avión, al final vuelas tú solo, te pueden inyectar otros objetivos, otros compañeros, pero es diferente, ¿no? No estás volando con otra persona al otro lado, ¿no? Los simuladores de ahora modernos se conectan y tú puedes volar con pilotos de otro sitio. Pero en DCS, bueno, al final es muy sencillo, tan sencillo como una noche, oye, vamos a hacer una misión y si la preparamos bien, es una misión que sale bonita y es lo que te dije durante esta charla. Cuando tú planeas algo, lo ejecutas, ¿no? Y sale bien, al final dices, qué orgullo, sí. No me lo creo, tío. Qué bonito, ¿sabes? Y han aterrizado tus compañeros, ves a todos aterrizando en el portaaviones, alguno allá de aquella manera, pero ¿sabes? Y dices, qué bonito, tío. Es que me quedo hasta el final de la misión, ¿sabes? No me lo puedo perder. ¿Sabes? Y es eso. Es una dinámica bonita, porque la de las escuadrones virtuales es que aparte es lo que dices tú, porque preparas una misión conjuntamente y luego vas haciendo amistades y tal, y lo que dices es que vas volando. Y en VR, es que la gente que no lo haya experimentado, yo he llegado a tapar con la mano un sol que no existe. O sea, es que te metes tan adentro de lo que es el vuelo y ves que tienes aquí al compañero y está ahí pegado a ti y tal. Y bueno, en nuestro caso, ¿no? Vire, que es un compañero en común que tenemos, que es el que nos puso en contacto, no es piloto real. Yo me quito el sombrero con la gente, claro. Yo no soy piloto militar, pero soy piloto real. Entonces sé volar. Me faltaba la capa, ¿no? De complejidad vuestra, de las partes tácticas, de volar en formación, tal. Pero gente que ni siquiera es piloto y llegar y volar como vuelan, digo, oye, es increíble, es alucinante. Y es fruto de la pasión. Hay gente que te puedes incluso aprender de gente, ¿no? Y decir, ostras, esto, ¿por qué no se hace en la vida real? Bueno, hay cosas que no se hacen en la vida real porque son peligrosísimas, ¿no? Tú haces cosas en DCS que en un entrenamiento no lo podrías hacer, ¿sabes? Ahora piensas, dices, en una situación táctica de verdad, en un conflicto, una guerra de verdad, a lo mejor sí es necesario tirar de todo este tipo de recursos, ¿no? Entonces, DCS te permite eso, la libertad de poder practicar sin ninguna limitación, ¿sabes? Y es lo que decíamos, ¿no? Hoy tiro un harpoon, mañana tiro no sé qué, mañana tiro un JSAW y da igual. Además, como son gratis, no cuestan dinero, ¿no? Claro, es fenomenal. Puedes poner 10 AMRAAM en el F-18 y tirar ahí todo y es gratis, no pasa nada. Sí, pero bueno, está muy bien, está muy bonito. Mira, yo todos los compañeros que vienen aquí al podcast nuevo siempre os hago varias preguntas y te la quiero hacer a ti también, ¿no? Entonces siempre pregunto cuál es tu módulo favorito. Sé que quizás sé cuál me vas a decir, pero no sé si tienes más módulos en DCS y de los que tienes has volado, ¿cuál es el que más te gusta? Bueno, ya con el paso del tiempo te haces coleccionista de módulos, ¿no? Hay que es lo que dicen, ¿no? Y pues mira, hombre, evidentemente el del F-18, que es el primero que es el que más me gusta, por lo que te digo. Al final es igual de versátil en el DCS que en la vida real, ¿no? Y es un avión que bueno, al final puedes aterrizar en portaaviones también, puedes aterrizar en pistas. Aire es muy bueno. Bueno, hay aviones mejores, ¿no? Pero es suficientemente bueno. En aire-suelo puedes tener infinidad de opciones, ¿no? Para mí es el avión que es el módulo favorito, ¿no? Que tengo en DCS. Me gustan mucho también los aviones antiguos, los de la Segunda Guerra Mundial. Porque, bueno, pues por eso, porque tú llegas no puedes recrear situaciones pues como volaban, ¿no? Los del libro, ¿no? Los aviadores antiguos que miraban ahí y te decían, si te quedas recto mucho tiempo, mira, porque hay algo detrás, tal, seguro. ¿Sabes? Bueno, pues eso te pasa, ¿no? Te metes en módulos de estos, ¿no? El BF-109 o el Spitfire, ¿sabes? Bueno, son aviones que me flipan, ¿no? Y que al final son módulos que me gustan mucho, ¿no? Y bueno, el P-47 está muy bien también hecho. No sé si lo has volado en DCS, pero también está muy bien hecho. ¿Cuál dices, él? El P-47. El P-47. No lo he volado. No me he gastado el dinero. Al final es eso. Ya, ¿no? Hay que poner un límite. Hay que poner un límite porque si no la cosa se vuelve loca. No, pero el del F5 también le tengo mucho cariño, ¿no? Por supuesto. Y bueno, de hecho, algunas misiones que hemos hecho de
de aire-aire, ¿no? Pues vas con el F5 y claro, no te vas a ir arriba, ¿no? Porque sabes que eres un chicharro encima, porque tienes un lanzador ahí que es baratero. ¿Sabes? Pues al final vas abajo, te vas metiendo en las montañas y si tienes la suerte de encontrar a alguien, es ponerle, desenganchar y tirar y a ver si llega el misil, ¿sabes? O sea, es bonito, ¿no? Tiene sus cosas, ¿no? Y la dinámica del F5, aunque hace bastante más tiempo que no lo vuelo, pero bueno, sí, yo creo que se asemeja bastante, ¿no? Y tiene bastante cercanía. Son los módulos así que más me gustan. Luego tengo otros más, pero bueno, ya son ya de coleccionista, ¿no? Pero yo creo que son los que más me motivan. ¿Y mapa? ¿Cuál es el mapa que más te gusta? Bueno, yo creo el de Siria, ¿no? Porque el de Siria te permite. Bueno, ahora hay el de Siria o el del Sinaí, ¿sabes? También. También los dos. No, bueno, sí. No, ahora es una zona, ¿no? Muy caliente, ¿no? Y tienes ahí, ¿no? Pues puedes hacer misiones, ¿no? Incluso la Franja de Gaza, ¿no? Está, ¿no? Al final, tú Sí. quieres es, ¿no? Pues sí, vale, está muy bien el simulador, pero tú quieres hacer una analogía, ¿no? Con lo que sucede actualmente, ¿no? Y entonces esa zona, yo creo que es una zona muy interesante, ¿no? Del mundo, ¿no? Porque es una zona siempre muy caliente, muy tensada, ¿no? Que últimamente ha tenido mucho movimiento, ¿no? Y incluso, fíjate que una guerra abierta como es la de Ucrania, bueno, se ha visto eclipsada muy fácilmente con un conflicto en la zona de Israel, Gaza, y el conflicto que ha habido con Irán, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, yo creo que es una zona muy interesante. Yo creo que y está muy bien hecho el mapa, ¿eh? Sí, el mapa de Siria es muy completo, además, ¿sabes? Y ese es un mapa que puedes hacer vuelos con mucho detalle por zonas bueno, que al final yo creo que sí. Yo he volado no he volado por Turquía, he estado en un ejercicio en Turquía y bueno, y al final, bueno, el escenario y el paisaje, bueno, pues se asemeja bastante, ¿sabes? Y no sé, son mapas que me gustan. El Sinaí también por eso, por la zona de Israel y la zona de Egipto, tal, que está muy chulo también, pero yo creo que el de Siria sería un poquito más el que más me llama la atención. Bueno, has dicho, te iba a preguntar, ¿no? VR2D, VR, una vez las has probado. Y Sí. operaciones embarcadas, creo que has comentado algo por encima. ¿Te gustan? ¿Las has probado? ¿Las has hecho? Bueno, sí, yo creo que es la esencia, ¿no? Del F-18. Qué ¿No? divertido, es verdad. Qué Sí. interesante hacer una recuperación caso 1, bien hecha. Qué Claro. pasada, ¿eh? Eso, mira, me gusta mucho porque el portaaviones al final tú llegas y dices, vale, tú pues sabes que DCS te lo va a permitir todo, ¿no? Y tú llegas ahí y te pones detrás del portaaviones con la velocidad y bajas el gancho del tren ahí los flaps y tomas, ¿no? Pero lo que te gusta es, plan, darle a la mente, ¿sabes? Darle a la mente. Es decir, ¿cómo puedo hacer la recuperación bien? ¿Sabes? Como si fuera de verdad, ¿no? Porque al final es lo que te gusta, ¿no? Cuando tú enlazas, ¿no? Y te dice, te da el radial, la distancia y todo eso, sabes la altura a la que tienes que estar, ¿no? Y sabes cuando tienes que hacer el descenso, cuando tienes que cortar a la mitad el variómetro, etcétera, etcétera. Toda esa secuencia, al final es lo que quieres hacer, es ser capaz de poder hacer lo que está establecido en los procedimientos, ¿no? Y bueno, y al final en el carrier, pues al final tú te estrellas muchas veces contra la popa, ¿no? O haces muchos, ¿no? Sí, Volter, ¿no? Muchos volter ahí y al final, pues cuando te sale dices, qué bien, mira qué bien, has enganchado el cable 3, joder, fenomenal, perfecto. Entonces, ¿sabes? Pero hasta que pasa eso, bueno, pues te exige, ¿no? Y entonces, bueno, te vas enganchando ahí, pero te vas enganchando en hacer los procesos mentales, sobre todo, ¿no? El disfrute va basado en que tú cada vez eres más capaz de hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me llama más la atención, ¿no? El ajustarse, a mí me gusta, por ejemplo, mucho, me he leído los procedimientos de la fundación, ¿no? Y me parece alucinante, ¿no? Porque viene todo estipulado, ¿no? Y es realmente como se haría un escuadrón, ¿no? Tú llegas ahí y tienes unas normas, no puedes hacerlo de cualquier manera, no puedes entrar de cualquier manera como un elefante en una cacharrería, y tú tienes unos procedimientos que están establecidos. Y al final lo que te satisface es ser capaz
de aprender esos procedimientos y aplicarlos para hacer las cosas como serían en la vida real. Eso es lo que me gusta. Es que es de lo más satisfactorio. De hecho, lo he comentado. Tenemos un episodio de Hablemos de CS en el que explicamos el caso 1 para quien no lo conozca y quiera aprender de ello. Pero muchas veces haces una misión súper compleja, pero al final lo que hablas luego después en el casino, ¿no? Con la gente del escuadrón, es de qué tal te has hecho la recuperación y si ha salido bien o no. Pero es muy difícil simplemente el hecho de el stack, ver que tienes, 10 compañeros por arriba, por abajo tuyo, tienes un momento específico en el que se abre el carrier, en el que la gente se colapsa, ¿no? El breaking the deck empieza a bajar para abajo, cuál es el procedimiento de entrada. Es increíble, me vuela la cabeza a mí, ¿no? Siendo piloto civil, ver que estás haciendo esperas a 250 nudos, pero sin embargo, cuando haces la rotura, te vas a 350 nudos, a 800 pies sobre el mar. Son cosas increíbles. Es muy divertido. Sí, me parece muy divertido también. La verdad que, y sobre todo cuando lo haces así con bastante gente, ¿no? Y ves que, oye, que no sé quién, que fulanito está con poco combustible, tal, va, pues a ver cómo pasamos, tal. Oye, que no me llego, tal, que venga, déjame, venga, pues haces ahí, te cambias y dejas al otro entrarnos, ¿no? Pues esa interacción es bonita. Esa es la parte más bonita de volar de CS, ¿no? Volar con otras personas, en un escuadrón y hacer procedimientos con otra gente. Y cuando te vas, por ejemplo, a hacer el ingreso para hacer un ataque, ¿no? Y ves a tu derecha y a tu izquierda, y no es IA, son compañeros tuyos, ¿sabes? Es gente que está volando ese avión, ¿no? Virtualmente, evidentemente. Sí. Y dices, buah, tío, vamos a darles duro, ¿sabes? Y de repente, oye, que no sé quién ha caído, y ves ahí la llamarada y dices, madre mía, ¿sabes? Al final lo lamentas, ¿no? Pero eso está chulo, es la parte que motiva, ¿no? del simulador. Sí. Mira, es la grandeza de DCS, ¿no? Por ejemplo, tú que eres piloto de ejército del aire, no has tenido la posibilidad, a ser españoles, no tenemos portaaviones, ¿no? En los que aterrizar, no estás tampoco en la Armada, pero sin embargo puedes simular esto. Y otra de las grandezas que tiene DCS es que hay mucha gente que quizás quisiera o tiene sueño de haber hecho lo que ha hecho en la vida, por lo que sea, por la razón que sea, no ha podido hacerlo, y ahora puedes simularlo, ¿no? Pero ya para cerrar un poco el podcast, lo que me gustaría es, si un chaval joven está escuchando el podcast y le gusta DCS y quisiera seguir tus pasos, ¿qué consejo le darías tú a ese chico que tiene ahora la ilusión de convertirse mañana en piloto de ejército del aire? ¿Qué consejos les darías tú? Hombre, pues lo que te he dicho al principio, tener un bote lleno de ilusión, ¿sabes? La ilusión al final te lo hace todo. O sea, si tú realmente quieres volar, ¿no? Pertenecer al ejército del aire, volar un caza, ¿no? Y tú puedes ser mejor en los estudios, peor en los estudios, pero lo que no te puede fallar nunca es la ilusión, ¿no? Esa ilusión, si tú la mantienes, ¿no? Y la sabes orientar bien, te hace invencible, ¿no? Y te hace que tú puedas alcanzar todas las metas que quieras en el futuro. Se aplica a vuelo, ¿no? A ser ejército del aire, ¿no? A piloto del ejército del aire. Se utiliza también para ser panadero, saber cualquier profesión que quieras hacer. Al final es echarle mucha ilusión. Mucha ilusión. Es una vida austera, es una vida de sacrificio, es una vida que no te vas a hacer rico nunca te vas a tener ahí un reconocimiento en público, salvo que vayas a una exhibición como el Air Tattoo, ¿no? Que tienes ahí ese momento, ¿no? Y por eso me chocó tanto. ¿No? Pero vas a tener una cosa que es muy propia nuestra de los militares del aire, militares de la Armada, militares de tierra, ¿no? Que es la íntima satisfacción del deber cumplido. Entonces tú, una de las cosas que más te motiva como militar es saber que haces las cosas bien. Y sabes que haces un bien para la sociedad, sabes que eres garantía de que en España se puedan seguir teniendo libertades. Y eso al final, cuando uno mira para atrás, ¿no? Y este podcast me ha ayudado mucho a hacer esa mirada hacia atrás, ¿no? De ver lo que ha sido mi vida y lo que he hecho. Y te ayuda a decir, oye, pues qué bien, ¿eh? Qué bien que yo le puedo contar a mis hijos, ¿sabes? Todo lo que he hecho, ¿sabes? Y que podré decir, oye, pues yo era ese, ¿sabes? Yo estuve allí, o yo estuve en Afganistán, yo estuve en la misión de Libia, yo estuve en donde sea, ¿sabes? Y todas esas cosas te quedan en tu retina. Y hay muchas cosas que
que no puedes decir. Hay muchas cosas que por seguridad o por prudencia o por lo que sea, no las puedes comunicar ni puedes hacer alarde de yo hice, yo tal. Bueno, pero tú sabes que las has hecho, los compañeros de armas que han estado contigo te miran y saben lo que has hecho, ¿sabes? Y eso te queda para ti, ¿sabes? Eso es lo que más satisface en la vida militar, ¿sabes? Yo creo que es ¿no? En una época donde las cosas no son mucho más superficiales, tú le puedes dar mucha más profundidad, ¿no? a todo esto y ver algo mucho más espiritual más que superficial. Y la mili al final te lo da, ¿no? Y te lo da en forma de satisfacción personal, ¿no? Yo creo que es lo mejor. Y para pues, es un chaval joven ahora que si me preguntara ahí de todo esto, yo si volviera a nacer, volvería otra vez a meterme en el ejército del aire. Hoy, en 2026, si yo volviera a nacer hoy, me volvería a meter hoy en este ejército del aire exactamente igual. Yo creo que para mí no hay otra profesión mejor, más bonita y que me reporte tanto gusto. Y en cierta forma, gran parte de ese pensamiento viene dado a que poco a poco, cuando vas haciendo cosas, ¿no? Y cuando vas ganando experiencia en esta profesión, te va construyendo como persona en valores, en virtudes, ¿no? Y en muchas cosas. No soy el más virtuoso, no soy el más valiente, no soy el que más valores tengo, ni el que más alto tengo. No tengo ni pelo casi muchas veces, ¿no? No digo que no soy ni mucho menos Tom Cruise, pero te construye como persona y te construye bien, ¿sabes? Y yo creo que los tiempos que corren es muy importante que esas cosas se mantengan, ¿sabes? Y la gente que conseguimos esa situación, ¿no? De sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho con nuestra vida, yo creo que hace que este mundo sea también un poquitín mejor, ¿no? Entonces yo creo que merece mucho la pena. Yo, no puedo decir nada más que cosas buenas de mi profesión y de las Fuerzas Armadas, la verdad, y de España en general. Bueno, creo que es el broche de oro fantástico y perfecto para cerrar el episodio. Teniente Coronel Rubén Porras de la Uz, gracias por venir al podcast, pero muchas gracias por el servicio durante todos sus años y continuado a España. Así que, de corazón, muchas gracias. Nada, el gusto es mío. Muchas gracias a ti por el podcast, por la oportunidad y bueno, he pasado un momento muy majo. Nos conocemos de muy poco, Isaac, pero al final, ¿ves? Esa conexión que hay de la aviación hace que seamos como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Y eso es fantástico. Cierto. Sigue así. Bueno, Rubén, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, cuídate.